Hola, en este video vamos a realizar el cálculo de una geodésica por un camino diferente del de la derivada covariante. Bueno, por definición una geodésica es la línea que representa la distancia más corta entre dos puntos de una variedad. El objetivo que perseguimos es encontrar la ecuación de la geodésica, que es una función que aún no conocemos, pero asumiendo que está conocida la función que define a la variedad, que en este caso va a ser una superficie. Para el caso de dos dimensiones, como la superficie muestra en la figura 1, podemos trazar diferentes líneas que unan los puntos A y B, pero existe una como la línea 2 que representa la menor longitud. La geodésica se define como la integral de la trayectoria entre los puntos A y B igual a un mínimo. Si tomamos un camino cualquiera, vamos a interpretar que entre A y B cualquier otro camino infinitamente próximo o no al anterior, como la línea punteada por ejemplo, la distancia va a ser mayor. La diferencia en longitud entre ambas será prácticamente nula. Entonces podemos escribir que la variación delta de esta integral de diferencial S sería la integral de diferencial S', que sería la línea punteada, menos la integral de diferencial S, que es la línea que asumimos que va a ser más corta, y esa integral de delta de diferencial S va a ser igual a 0. El signo delta indica una variación, y la parte de la matemática que estudia este tipo de problemas se denomina cálculo de variaciones o cálculo variacional. Y antes de seguir adelante vamos a ver en el apéndice 1 algo sobre cálculo variacional. Acá hacemos una aclaración. En realidad la distancia puede ser o la mínima o la máxima, que sería para el caso de una esfera, donde podemos, suponiendo que estamos entre dos puntos en el ecuador, podemos ir por la distancia más corta o la más larga. No tiene que ser necesariamente la más corta. Por eso se habla de que este cálculo nos permite calcular la distancia extremal, o sea, la distancia que es o la máxima o la mínima. En general, se habla de que la geodésica es la distancia mínima entre dos puntos. Muy bien, vamos al apéndice 1. Introducción al cálculo variacional. Antes de comenzar con el concepto es necesario mencionar algunas definiciones. La primera es definición de funcional. Supongamos que se desea calcular la longitud de un arco de curva como mostrado en la figura 2. Un diferencial de longitud se calcula como diferencial S al cuadrado igual a diferencial x cuadrado más diferencial y cuadrado. Lo que podemos reescribir de esta forma, como la raíz cuadrada por Pitágoras de diferencial x cuadrado diferencial y cuadrado. O, sacando de x como factor común, lo podemos escribir como la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y respecto de x al cuadrado. Entonces, la longitud de arco se define mediante esta integral. La integral entre los puntos 1 y 2 de la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado diferencial x. Entonces vemos acá que S es una función de y que a su vez es una función de x. Es decir que estrictamente hablando, la función de la trayectoria S no tiene como parámetro una variable x ni una variable y, sino una función de x y por eso se lo denomina funcional. O sea que un funcional es una función cuyos parámetros son a su vez funciones y devuelve como resultado un número real que es la longitud de la curva entre x1 y x2. En los puntos que siguen los funcionales adoptarán la forma S, que sería la función de x, de y de y', la integral de una función de x y e y' diferencial x, que asigna un número a cada valor de y de x en el intervalo x1 y x2. Muy bien, pasamos ahora a otro punto, desplazamiento virtual. Un desplazamiento virtual es un desplazamiento infinitesimal, pero imaginario, o sea, no necesariamente tiene que ser real, en la posición de un objeto en un sentido determinado por alguna de las coordenadas elegidas. Solo se lo considera a los efectos de la resolución de un problema. Este desplazamiento virtual se utiliza en el cálculo de los trabajos virtuales, donde se puede aplicar un problema de dinámica a un problema de estática. Vamos a suponer que se desplaza, aunque en realidad el sistema está estático. Por ejemplo, el desplazamiento virtual se utiliza para definir las condiciones de equilibrio estable e inestable.
Como se indica en la figura, se muestra una esfera colocada en una superficie curva representada en 2 dimensiones, que naturalmente adopta la posición de menos energía, que es este punto. Al apartarlo de dicha posición, tiende a retornar a la posición original. Entonces decimos que en este caso tiene un equilibrio estable. Si por el contrario estuviera en la parte superior de una curva convexa, al apartarlo de su posición de equilibrio, tiende a caer. Entonces el equilibrio es inestable. Ahora bien, el desplazamiento simbolizado por delta es un diferencial como de x o de y, pero no necesariamente es equivalente a ninguno de los dos, porque no coincide. Por eso se lo simboliza con un carácter especial como delta. A este operador delta se lo conoce como variación u operador variacional. En la figura se puede observar conceptualmente la definición del operador variacional. Para un mismo valor de x tenemos la curva original y sub 0, y la curva variada y sub b, que es la curva que está indicada en línea punteada en rojo. La operación delta representa un cambio infinitesimal de forma similar a la diferenciación, solo que en esta tenemos una variación en y sub delta y en x sub delta x, que en el gráfico, para simplificar, tomamos solamente la variación en delta i para el mismo x, pero la variación podría ser cualquiera, no tiene por qué ser estrictamente vertical. O sea que el delta de i de x se define como la función variada i de x b menos i de x sub 0. Y prima, en cambio, la derivada es derivada de i con respecto a x. Pero, por ejemplo, para delta tenemos que delta de i es i variado de x menos i sub 0 de x, para el mismo x en este caso. Sin embargo, operando matemáticamente podemos relacionar ambas operaciones y podemos ver que la derivada de i delta o delta i con respecto a x es lo mismo que delta de la derivada. Entonces, podemos decir que la derivada de la variación es igual a la variación de la derivada. Esto es importante para la resolución de las ecuaciones que vamos a ver a continuación. Delta de i es igual al límite de la función variada y la derivada de i con respecto a x es el límite para delta x tendiendo a 0. En resumen, el operador delta es conmutativo con el operador diferencial. Delta de di con respecto a x es la derivada de delta i con respecto a x. Del mismo modo se puede mostrar que el operador delta es conmutativo con el operador integral. Bueno, finalmente el cuarto punto que vamos a resumir es el cálculo variacional. El cálculo variacional extiende el concepto de máximos y mínimos de funciones al caso de funcionales. Es decir, si una funcional f en la coordenada x cambia a un valor f delta, en la misma coordenada lo expresaremos como f delta de xy, que es igual a f de xy, más una función de error por otra función g de xy. Este cálculo, así como está expresado, es muy genérico y solamente analizamos los casos en que epsilon de la función que queremos considerar es igual a 0. En el punto x1, o sea, en este punto donde comienza, en el punto x2. O sea que esta función de error podría aplicarse a cualquier situación, pero solamente vamos a considerar estos dos casos. Para x1, epsilon igual a 0 y para x2, epsilon igual a 0. Esto se muestra en la figura 4. Da una función y, como por ejemplo el arco definido en el ejemplo 1, supongamos que ahora se produce una pequeña variación alrededor de y, determinada por una nueva función g de x, que sería exactamente lo que estamos representando acá. Aparece una nueva función g de x que sumada a la anterior nos da esta variación, multiplicada por un factor de error. Esta nueva función la denominaremos i delta, como se muestra en la figura 4. Se cumple entonces que i delta de x es igual a i de x más la función de error por g de x. Y ahora bien, para calcular la longitud, como mencionamos anteriormente, tendríamos que tomar la trayectoria, que es la integral de x1 a x2 de la función de x y y' diferencial x. Utilizamos en general una funcional que tiene implícitamente los parámetros x, y e y'. Para la nueva función desplazada, el cálculo sería s sub delta, es la integral de x1 a x2 de f sub delta, función de x, y sub delta e y' sub delta, que a su vez podemos escribir como f sub delta
y la desarrollamos en función de lo que expresamos anteriormente. Va a ser la función de x de y más la función de error g de x más y' más la función de error g' de x. Y llegamos a la ecuación que está acá a la derecha. Podemos decir entonces que hay un punto extremal, máximo o mínimo, si la derivada de s sub delta con respecto a la función de error es igual a 0, cuando la función de error tiende a 0. Con esta definición se deducen dos conceptos nuevos que son la formulación de Euler-Lagrange y el cálculo de longitudes geodésicas. Muy bien, volvemos al tema principal. Dijimos que la geodésica se calcula como la integral de diferencial s igual a un mínimo. Si ahora designamos por x1, x2 el sistema de coordenadas utilizadas sobre la superficie de la figura 1, podemos considerar un haz de curvas sobre la misma, que son las curvas estas en verde, que cortan a la trayectoria que queremos determinar, cuyas funciones se van a definir por f de x1, x2 igual a delta, de modo que cada delta corresponde a una curva bien definida. Estas curvas cortan a la geodésica, como así también a los infinitos caminos variados que podemos imaginar. Cualquier camino variado con respecto al 2 que podemos pensar entre los puntos A y B va a cortar a estas funciones lambda. En general, si la variedad tuviera más dimensiones, se cumpliría que f de x1, x2, x3, etc. serían iguales a lambda. O sea que lambda es una función de todas las coordenadas. La función lambda define una familia de hipersuperficies que cortan el camino geodésico. A cada valor de lambda corresponde entonces un punto de la geodésica tal que podemos escribir que diferencial S es una cierta magnitud, una cierta función W por diferencial lambda, donde W es un factor de proporcionalidad que debemos hallar. Sobre la línea variada se deberá cumplir que diferencial S' es W', o sea, otro valor distinto por diferencial de lambda, ya que el mismo lambda permite identificar los puntos del camino geodésico y también los infinitamente próximos. O sea, observar que acá vamos a tomar diferencial de S', pero no el diferencial de lambda, el lambda es el mismo para los dos. Podemos escribir entonces que delta de S es diferencial de S' menos diferencial S, y por la ecuación anterior esto es W' menos W por diferencial lambda. Todo esto se iguala a delta de W diferencial lambda. Y según la ecuación 2 deberá cumplirse que la integral de delta W diferencial lambda es igual a 0. Si el elemento de longitud de la variedad está definido por diferencial S cuadrado igual al tensor métrico, esto lo pueden ver en Introducción a Geometría de Entidades Curvas, podemos escribir entonces a partir de la ecuación 3 que G sub IJ por las dos diferenciales va a ser W cuadrado por diferencial lambda cuadrado. ¿De dónde? W cuadrado es G sub IJ por la derivada de xy con respecto a lambda por la derivada de xj con respecto a lambda. Calculamos ahora el delta de W a partir de la ecuación 4, considerando que la variación coincide con una derivación respecto de un cambio en las coordenadas. Entonces, al derivar nos queda que 2 veces W por delta W, acá estamos tomando el delta como que fuera un diferencial efectivamente, es delta del tensor métrico por la derivada de x con respecto a lambda, derivada de x sub j con respecto a lambda, más GIJ por delta de la primera derivada, más GIJ por delta de la segunda derivada. Como el tensor es simétrico, GIJ es igual a GJI, podemos considerar que los últimos términos son iguales. Por otra parte, como los índices mudos los podemos denominar con cualquier letra, podemos cambiar J para unificar ambos términos sin afectar al resto de la ecuación. Y queda entonces que 2 veces GIJ por derivada de xy con respecto a lambda por delta de x sub r con respecto a lambda, y además nos queda esta ecuación que está expresada acá. El delta va a ser la diferencia entre las dos coordenadas, o sea que es la derivada del delta como se expresó anteriormente, o la propiedad de conmutatividad de delta con la derivada. Representando los subíndices B, la curva variada, y O, curva original o camino geodésico,
Finalmente, los g y j son función de las coordenadas, por lo que la variación del tensor métrico respecto a una coordenada cualquiera, como por ejemplo la coordenada ahora subindicada con r, es delta de g sub i j, es la derivada parcial de g y j con respecto a x sub r, por delta de x sub r, con lo que la ecuación 7 ahora se expresa de esta manera. Bueno, ahora operando matemáticamente y vamos aplicando regla de derivación de un producto, llegamos a escribir que el delta de W es este desarrollo que encuentra a la derecha y la llamamos ecuación 9. Entonces ahora podemos reemplazar en la ecuación 5 de la integral, que la integral de delta W diferencial lambda tiene que ser igual a 0 para dar la geodésica. Podemos reemplazar en la ecuación 9 en la 5, poniendo que la integral de delta de W diferencial lambda es igual a 0, que es la ecuación de la geodésica que queremos obtener. Entonces, la integral entre A y B de todo esto que está acá, por diferencial de lambda, es igual a 0. Esto lo podemos separar en tres integrales y podemos ver que la integral del segundo término del primer miembro es este término, es esto que está acá. Va a ser nula debido a que en los puntos A y B todas las variaciones de las coordenadas, estos delta que están acá, delta de xr, se anulan por donde pasan todas las líneas que parten de A a B. Son iguales a 0. Entonces la integral 10 se anula y como los delta x sub r son arbitrarios, el integrando debe ser nulo. Esta ecuación se puede simplificar haciendo que el parámetro lambda sea igual a la longitud de arco de geodésica, para lo cual adoptamos que W vale 1. Entonces queda que diferencial S es igual a W por diferencial lambda y por lo tanto es diferencial lambda. De este modo, la ecuación 11 se escribe de esta manera. Y acomodando algunos factores, llegamos a que esa ecuación se puede escribir de esta forma, que tiene una forma conocida de los documentos anteriores, donde este 1/2 de la derivada del tensor métrico equivale a los símbolos de Christoffel. Entonces, finalmente, podemos escribir la ecuación de la geodésica es derivada segunda de xy con respecto a s dos veces, más el símbolo de Christoffel sub ij de las derivadas de x sub i y x sub j respecto a s, igualada a 0. Si ustedes recuerdan el documento anterior, esta fórmula es igual a la fórmula de la derivada covariante en la dirección del campo vectorial considerado. Bueno, para construir este documento se recurrió a Física Relativista de Enrique Loedel, Introducción a Principios de Mecánica de Walter Hauser, Vectores y Tensores y sus aplicaciones de Luis Santaló. También Teoría de la Relatividad de Bert Janssen, este documento está en internet. Y acá agregamos un documento adicional que es Cálculo Variacional de Soldovieri, que está en internet, está muy clara la explicación del cálculo variacional, así que es recomendable. Bueno, eso es todo, gracias por su asistencia.